Bloque F de las 40 recomendaciones del GAFI. Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales. Regulación y supervisión. Recomendación 26. Regulación y supervisión de las instituciones financieras. Los países deben asegurar que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuadas y que implementen eficazmente las recomendaciones del GAFI. Las autoridades competentes deben tomar las medidas legales o normativas necesarias para prevenir que los criminales o sus cómplices tengan o sean beneficiarios final o que tengan una participación significativa o mayoritaria o que ostenten una función administrativa en una institución financiera. No deben aprobar el establecimiento u operación continuada de bancos pantalla. En el caso de las instituciones financieras sujetas a los principios centrales, las medidas de regulación y supervisión que se apliquen para propósitos prudenciales y que son relevantes también para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo deben aplicarse de una forma similar para los propósitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto debe incluir la aplicación de una supervisión de grupo consolidada para propósitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las demás instituciones financieras deben recibir licencia o ser registradas y reguladas apropiadamente y estar sujetas a la supervisión o vigilancia para los propósitos de lavado de activos. Como mínimo, los negocios que presten un servicio de transferencia de dinero o valores o de cambio de dinero o moneda deben recibir licencia o ser registrados y estar sujetos a sistemas eficaces de monitoreo y asegurar el cumplimiento con los requisitos nacionales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Nota interpretativa de la recomendación 26. Regulación y supervisión de las instituciones financieras. Enfoque basado en riesgos en materia de supervisión. 1. El EBR en materia de supervisión se refiere a el proceso general mediante el cual un supervisor, según su comprensión de los riesgos, asigna recursos a la supervisión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y B. El proceso específico de supervisión de las instituciones en que se le aplica un enfoque basado en riesgos al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 2. La adopción de un EBR a la supervisión de los sistemas y controles de lavado de activos de las instituciones financieras permite a las autoridades de supervisión dirigir los recursos hacia las áreas en las que se percibe la presencia de un riesgo mayor. Como resultado, las autoridades de supervisión pueden utilizar sus recursos de manera más eficaz. A. Deben entender con claridad los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo presentes en el país. Y B. Deben tener acceso in situ y extra situ a toda la información relevante sobre los riesgos específicos internos e internacionales asociados a los clientes, productos y servicios de las instituciones supervisadas, incluyendo la calidad de la función de cumplimiento de la institución financiera o grupo. La frecuencia e intensidad de la supervisión in situ y extra situ de las instituciones, grupos financieros debe basarse en los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como en las políticas, controles internos y procedimientos asociados a la institución o grupo. Según lo identificado por la evaluación del supervisor del perfil de riesgo de la institución o grupo y acerca de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo presentes en el país. 3. La evaluación de perfil de riesgo en el terreno del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de una institución financiera o grupo, incluyendo los riesgos de incumplimiento, debe ser sometida a una revisión periódicamente y cuando ocurran eventos o acontecimientos importantes en la administración y operaciones de la institución o grupo financiero, de acuerdo con las prácticas establecidas del país para la supervisión continua. Esta evaluación no debe ser estática, cambiará dependiendo de cómo se desarrollen las circunstancias y cómo evolucionan las amenazas. 4. La supervisión al lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las instituciones o grupos financieros que se aplica un enfoque basado en riesgo debe tomar en cuenta el grado de decisión a discreción que se permite bajo el EBR a la institución o grupo financiero y comprende de manera apropiada una revisión de las evaluaciones del riesgo que subyacen en esta discreción, así como la idoneidad e implementación de sus políticas, controles y procedimientos internos. 5. Estos principios deben aplicarse a todas las instituciones, grupos financieros para asegurar una supervisión al lavado de activos y financiamiento de terrorismo efectiva. Los supervisores deben tomar en consideración las características de las instituciones o grupos, en particular la diversidad y cantidad de instituciones financieras y el grado de discreción que se permite dentro del enfoque basado en riesgo. Recursos de los supervisores. 6. Los países deben suministrar a sus autoridades competentes responsables de la supervisión
recursos financieros, humanos y técnicos adecuados, estas autoridades competentes deben contar con suficiente independencia y autonomía operativa para asegurar la libertad frente a una influencia o interferencia indebida. Deben tener establecidos procesos para asegurar que el personal de las autoridades mantenga elevados estándares profesionales, incluyendo estándares sobre la confidencialidad, y de tener un alto nivel de integridad y contar con las habilidades apropiadas. En esta parte abrimos un paréntesis para hablar del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Antecedentes. Se constituye en 1974 con motivo de la crisis originada por la insolvencia de los bancos Bankers Health y Franklin National Bank. Primer referente mundial de emisión de estándares sobre la regulación prudencial de bancos. 2. Mandato. Ser un organismo normativo internacional para la regulación prudencial de los bancos y constituir un foro de cooperación en materia de supervisión bancaria. Su mandato: mejorar la regulación, la supervisión y las prácticas bancarias en todo el mundo con el fin de analizar la estabilidad financiera. 3. Funciones y actividades. Intercambiar información sobre la evolución del sector bancario y los mercados financieros con el fin de detectar riesgos para el sistema financiero mundial. Compartir asuntos, estrategias y técnicas de supervisión para propiciar y mejorar la cooperación internacional. Establecer y promover normas internacionales, directrices, buenas prácticas en materia de regulación y supervisión bancaria. Abordar las lagunas de regulación y supervisión que plantean riesgos para la estabilidad financiera. Vigilar la aplicación de las normas del Comité en los países miembros y otros países, con el fin de asegurar su aplicación, contribuir al fomento de condiciones equitativas entre los bancos con actividades internacionales. Consultar con los bancos centrales y las autoridades de supervisión bancaria no pertenecientes al comité para tener en cuenta su opinión en el proceso de formulación de políticas y fomentar la aplicación de las normas, directrices y buenas prácticas del comité en los países no miembros. Coordinar y cooperar con otras entidades normativas y organismos internacionales del sector financiero, en particular aquellos que promueven la estabilidad financiera. Recomendación 27. Facultades de los supervisores. Los supervisores deben contar con facultades adecuadas para supervisar o monitorear las instituciones financieras y asegurar el cumplimiento por parte de estas con los requisitos para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo autorización para realizar inspecciones. Deben estar autorizados para requerir la presentación de información por las instituciones financieras que sea relevante para el monitoreo de dicho cumplimiento e imponer sanciones de acuerdo con la recomendación 35 por incumplimiento con dichos requisitos. Los supervisores deben tener la facultad para imponer una gama de sanciones disciplinarias y financieras y potestad para retirar y restringir o suspender la licencia de las instituciones financieras donde corresponda. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué es? Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con autonomía técnica y facultades ejecutivas. ¿Qué hace? Supervisa y regula a las instituciones integrantes del sistema financiero mexicano con el objetivo de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. Mantiene y fomenta el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, con el propósito de proteger los intereses del público usuario. Misión y visión. Visión: ser una autoridad eficiente, moderna y respetada que procure la estabilidad del sistema financiero mexicano, acorde con las mejores prácticas internacionales y que contribuya a la construcción de un México próspero donde cada familia acceda a más y mejores servicios financieros. Misión: supervisar y regular las entidades integrantes del sistema financiero mexicano a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano e equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto en protección de los intereses del público. Valores. La Comisión Nacional Bancaria de Valores nos regimos bajo un estricto código de ética, el cual tiene como pilar nuestros valores institucionales: integridad, honradez, legalidad, equidad, respeto, lealtad. Comisión Nacional Bancaria de Valores. Recomendación 28. Regulación y supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas. Deben estar sujetas a medidas de regulación y supervisión de la forma que se define a continuación. A.
Los casinos deben estar sujetos a un amplio régimen de regulación y supervisión que asegure que estos hayan implementado con eficacia las medidas de lavado de activos, financiamiento al terrorismo necesarias como mínimo. Los casinos deben recibir licencia. Las autoridades competentes deben tomar las medidas legales o normativas necesarias para prevenir que los criminales o sus cómplices tengan o sean el beneficiario final de o que tengan una participación significativa o mayoritaria en o que ostenten una función administrativa en o que sean un operador de un casino. Y las autoridades competentes deben asegurar que los casinos estén supervisados eficazmente en cuanto al cumplimiento con los requisitos al lavado de activos y financiamiento de terrorismo. B. Los países deben asegurar que las demás categorías de actividades profesionales estén sujetas a sistemas eficaces para el monitoreo y asegurar el cumplimiento de los requisitos de lavado de activos. Esto debe hacerse de acuerdo al riesgo. Ello puede ser ejecutado por A. Supervisor o por B. Un organismo autorregulador o AR apropiado, siempre que dicho organismo pueda asegurar que sus miembros cumplan con las obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. El supervisor o el OAR deben también A. Tomar medidas legales o normativas necesarias para prevenir que los criminales o sus asociados tengan o sean el beneficiario final o que tengan una participación significativa o mayoritaria o que ostenten una función administrativa, por ejemplo, evaluando a las personas con base en un examen de capacidad, idoneidad, fit and proper. Y B. Tener sanciones efectivas, adecuadas y disuasivas de acuerdo con la recomendación 35 para contrarrestar el incumplimiento de los requerimientos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Nota interpretativa de la recomendación 28, regulación y supervisión de las actividades profesionales no financieras designadas. El enfoque basado en riesgo en materia de supervisión se refiere a el proceso general mediante el cual el supervisor u órgano regulatorio, según su comprensión de los riesgos, asigna sus recursos a la supervisión de lavado de activos. Y B. El proceso específico de supervisión o monitoreo de las actividades profesionales que aplica en un enfoque basado en riesgo al lavado de activos. 2. Las autoridades competentes u OAR deben determinar la frecuencia e intensidad de sus acciones de supervisión o monitoreo de las actividades profesionales sobre la base de su comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y tomando en consideración las características de las actividades profesionales, en particular su diversidad y cantidad, a fin de asegurar una supervisión o monitoreo efectivo. Esto significa contar con una clara comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, A. presentes en el país, y B. asociados a un tipo de actividad profesional y sus clientes, productos y servicios. 3. Las autoridades competentes u órganos autorregulatorios que evalúen la idoneidad de los controles, políticas y procedimientos internos al lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las actividades profesionales deben tomar adecuadamente en cuenta el perfil de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de estas actividades profesionales, así como el grado de discreción que se les permite dentro del EBR. 4. Las autoridades competentes u OAR deben contar con facultades adecuadas para desempeñar sus funciones, incluyendo poderes para monitorear y sancionar, así como adecuados recursos financieros, humanos y técnicos. Los países deben tener establecidos procesos para asegurar que el personal de estas autoridades mantengan elevados estándares profesionales, incluyendo estándares sobre la confidencialidad, y deben tener un nivel de integridad y contar con las habilidades apropiadas. Operativo y orden público. Recomendación 29. Unidades de inteligencia financiera. Los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera, UIF, que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de A. reportes de transacciones sospechosas y B. otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Y para la comunicación de los resultados de ese análisis, la UIF debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente. Nota interpretativa de la recomendación 29, unidades de inteligencia financiera. B. Funciones. Recepción. 2. La UIF sirve como agencia central para la recepción de información revelada por los sujetos obligados. Como mínimo, esta información debe incluir los reportes de transacciones sospechosas, como requiere la recomendación 20 y 23, y debe incluir otra información que
requerida por la legislación nacional, como los reportes de transacciones en efectivo, los reportes de transferencias electrónicas u otras declaraciones, revelaciones basadas en el umbral. B. Análisis. El análisis de la WIP debe agregar valor a la información recibida y que está en poder de la WIP. El análisis puede centrarse en cada una de las revelaciones individuales recibidas o en la información seleccionada apropiadamente. Dependiendo del tipo y volumen de las revelaciones recibidas y el uso previsto luego de su comunicación, debe exhortarse a la WIP a utilizar un software analítico para procesar la información con mayor eficacia y contribuir a definir los vínculos relevantes. Estas herramientas no pueden reemplazar completamente el elemento del juicio humano dentro del análisis. Las WIP deben llevar a cabo análisis operativo. Utiliza la información disponible y que se puede obtener para identificar objetivos específicos, ejemplo, personas, activos, redes y asociaciones criminales, para seguir el rastro de actividades o transacciones en particular y determinar los vínculos entre esos objetivos y los posibles productos del delito, el lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo. Análisis estratégico, que pudiera suministrar otras autoridades competentes para identificar las tendencias y patrones relacionados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta información es luego utilizada por la WIP u otras entidades estatales para determinar las amenazas y vulnerabilidades relacionadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El análisis estratégico puede ayudar asimismo a definir políticas y metas para la WIF, o en un sentido más amplio para otras entidades dentro del régimen de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. C. Comunicación. 4. La WIP debe ser capaz de comunicar espontáneamente y por solicitud la información de los resultados de su análisis a las autoridades competentes acordes. Deben utilizarse canales dedicados, seguros y protegidos para esta comunicación. Divulgación espontánea. La WIF debe ser capaz de divulgar información y los resultados de sus análisis a las autoridades competentes cuando hubiera motivos para sospechar el lavado de activos, delitos determinantes y financiamiento del terrorismo. De acuerdo al análisis de la WIF, la divulgación de la información debe ser selectiva y permitir a las autoridades receptoras enfocarse en casos, información relevante. Comunicación en cumplimiento de una solicitud. La WIF debe ser capaz de responder a peticiones de información emanadas de autoridades competentes en virtud de la Recomendación 31. Cuando la WIF recibe una petición de este tipo de una autoridad competente, la decisión acerca de la realización de un análisis o comunicación de información a la autoridad solicitante dependerá de la WIF. C. Acceso a la información. A. Obtención de la información adicional de los sujetos obligados, además de la información que los sujetos obligados reportan a la WIF dentro de la función de recibo. La WIF debe ser capaz de obtener y utilizar información adicional de los sujetos obligados como sea necesario para efectuar su análisis apropiadamente. La información que se debe permitir a la WIF que obtenga puede incluir información que se requiere de las entidades informantes que mantengan siguiendo las recomendaciones pertinentes del GAFI, recomendaciones 10, 11 y 22. B. Acceso a la información procedente de otras fuentes. Para realizar un análisis apropiado, la WIF debe tener acceso a la gama más amplia posible de información financiera, administrativa y del orden público. Ello debe incluir información procedente de fuentes abiertas públicas, así como información relevante recopilada o mantenida por otras autoridades o en nombre de estas y, cuando corresponda, datos almacenados comercialmente. T. Seguridad y confidencialidad de la información. La información recibida, procesada, conservada, comunicada por la WIF tiene que estar firmemente protegida. Tiene que intercambiarse y utilizarse solo de acuerdo con los procedimientos acordados, las políticas y leyes regulaciones aplicables. Por tanto, una WIF tiene que contar con normas establecidas que rijan la seguridad y la confidencialidad de dicha información, incluyendo procedimientos para el manejo, almacenamiento, comunicación y protección de tal información, así como para el acceso a la misma. La WIF debe asegurar que su personal cuente con niveles de autorización necesarios en cuanto a la seguridad y que entiendan sus responsabilidades en el manejo, comunicación de la información delicada y confidencial. La WIF debe asegurar el acceso limitado a sus instalaciones y a la información, incluyendo a los sistemas de tecnología de la información. Independencia operativa. La WIF debe ser independiente y autónoma operativamente, lo que significa que la WIF debe contar con una autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de analizar, solicitar y comunicar información específica en todos los casos.
Ello significa que la WIP tiene el derecho independiente de remitir o comunicar información a las autoridades competentes. La WIP se puede establecer como parte de una autoridad existente. Cuando la WIP esté ubicada dentro de la estructura existente de otra autoridad, las funciones centrales de la WIP deben distinguirse de las de otra autoridad. La WIP debe de recibir los recursos financieros, humanos, técnicos adecuados de una forma que garantice su autonomía e independencia y que le permita ejercer su mandato con eficacia. Los países deben tener establecidos procesos para asegurar que el personal de la WIP mantenga elevados estándares profesionales. La WIP debe ser capaz asimismo de entrar en acuerdos o vincularse de manera independiente con otras autoridades competentes internas o contrapartes extranjeras sobre el intercambio de información. F. Influencia o interferencia indebida. La WIP debe ser capaz de obtener y utilizar los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera individual o habitual, libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida que pudiera comprometer su independencia operativa. Los países deben asegurar que la WIP tome en cuenta la Declaración de Objetivos del Grupo Egmont, así como sus principios para el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera para los casos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Estos documentos establecen una guía importante sobre el papel y las funciones de las WIP y los mecanismos para el intercambio de información entre las WIP. La WIP debe solicitar membresía del Grupo Egmont. H. Reporte de transacciones en efectivo de alto monto. Los países deben considerar la factibilidad y utilidad de contar con un sistema en el que las instituciones financieras y las actividades profesionales reporten todas las transacciones monetarias internas e internacionales por encima de un monto determinado. Recomendación 30. Responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas. Los países deben asegurar que las autoridades del orden público designadas tengan responsabilidad para desarrollar las investigaciones sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro del marco de las políticas nacionales al lavado de activos, al menos en todos los casos relacionados a delitos que produzcan gran volumen de activos. Las autoridades del orden público designadas deben desarrollar una investigación financiera de manera proactiva en paralelo a la persecución del lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Ello debe incluir casos en los que el delito determinante asociado ocurre fuera de sus jurisdicciones. Deben asegurar que las autoridades competentes tengan responsabilidad en la rápida identificación, rastreo e inicio de acciones para congelar y embargar bienes que están o que pueden ser o están sujetos a decomiso o que se sospecha que son producto del crimen. Deben utilizar también, cuando sea necesario, grupos multidisciplinarios permanentes o temporales especializados en investigaciones financieras o de activos. Asegurar que cuando sea necesario se lleven a cabo investigaciones cooperativas con las autoridades competentes apropiadas en otros países. Nota interpretativa de la Recomendación 30. Responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas. 1. Deben existir autoridades del orden público designadas que tengan responsabilidad en asegurar que se investigue apropiadamente el lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo mediante una investigación financiera. Los países deben designar también a una o más autoridades competentes para identificar, rastrear e iniciar el congelamiento, embargo de bienes que están sujetos o pudiera estar sujetos a decomiso. 2. Investigación financiera. Significa una investigación preliminar sobre los asuntos financieros relacionados a una actividad criminal con la finalidad de identificar el alcance de las redes criminales o la escala de la criminalidad, identificar y rastrear activos del crimen, fondos terroristas u otros activos que están sujetos o pudieran estar sujetos a decomiso y desarrollar evidencia que pueda ser utilizada en procesos penales. 3. Investigación financiera paralela. Se refiere a la realización de una investigación financiera junto con o en el contexto de una investigación criminal tradicional sobre el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo o delitos determinantes. Los investigadores de la rama del orden público de delitos determinantes deben estar autorizados a llevar adelante la investigación de los delitos relacionados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo durante una investigación paralela o ser capaces de remitir caso a otra agencia para dar seguimiento a dichas investigaciones.
4. Los países deben considerar la toma de medidas, incluyendo medidas legislativas a nivel nacional, para permitir a sus autoridades competentes que investigan casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, posponer o anular la detención de personas sospechosas o el embargo de dinero con el propósito de identificar a las personas involucradas en dichas actividades o para recopilar pruebas. Sin estas medidas se impide el uso de procedimientos tales como envíos controlados y las operaciones secretas. 5. La recomendación 30 se aplica también a las autoridades competentes que no son las autoridades del orden público, pero que tienen la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones financieras de delitos determinantes en la medida que esas autoridades competentes están ejerciendo las funciones abordadas dentro de la recomendación 30. 6. Se puede designar a autoridades anticorrupción con facultades de coerción para investigar los delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo derivados o relacionados a delitos de corrupción dentro de la recomendación 30. Y estas autoridades deben contar al propio tiempo con facultades suficientes para identificar, rastrear e iniciar el congelamiento y embargo de activos. 7. Debe ser tomada en cuenta la gama de agencias del orden público y otras autoridades competentes que se mencionan arriba cuando en las investigaciones financieras los países hacen uso de grupos multidisciplinarios. 8. Las autoridades del orden público y autoridades procesales deben contar con recursos financieros, humanos y técnicos adecuados. Recomendación 31. Facultades de las autoridades del orden público e investigativas. Al efectuar investigaciones de lavado de activos, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo, las autoridades competentes deben ser capaces de obtener acceso a todos los documentos e información necesaria para utilizarla en esas investigaciones, así como en procesos judiciales y acciones relacionadas. Ello debe incluir la facultad para exigir la presentación de los registros en poder de las instituciones financieras y las actividades profesionales y otras personas naturales o jurídicas para la búsqueda de personas y lugares, para la toma de declaraciones de testigos y para el embargo y obtención de evidencia. Los países deben asegurar que las autoridades competentes que realizan la investigación sean capaces de utilizar una amplia gama de técnicas investigativas pertinentes para la investigación de lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Estas técnicas investigativas incluyen operaciones encubiertas, intercepción de comunicaciones, acceso a sistemas computarizados y envíos controlados. Además, los países deben contar con mecanismos eficaces establecidos para identificar oportunamente si las personas naturales o jurídicas tienen cuentas o controlan cuentas. Deben asimismo poseer mecanismos para asegurar que las autoridades competentes cuenten con un proceso para identificar activos sin notificación previa del propietario. Al realizar investigaciones de lavado de activos, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo, las autoridades competentes deben ser capaces de pedir toda la información relevante en poder de la UIF. Recomendación 32. Transporte de efectivo. Los países deben contar con medidas establecidas para detectar el transporte físico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables, incluyendo a través de un sistema de declaración o revelación. Asegurar que sus autoridades competentes cuenten con la autoridad legal para detener o restringir la moneda o instrumentos negociables al portador sobre los que se sospecha una relación con el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos o delitos determinantes, o que son declarados o revelados falsamente. Asegurar que se disponga de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas para tratar a las personas que hacen una declaración o revelación falsa. En los casos que la moneda o los instrumentos negociables al portador estén relacionados con el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos o delitos determinantes, los países deben adoptar medidas, incluyendo medidas legislativas de acuerdo con la recomendación 4, que permita el decomiso de dicha moneda o instrumentos. Nota interpretativa de la recomendación 32, transporte de efectivo. Objetivos. 1. La recomendación 32 se desarrolló con el objetivo de asegurar que los terroristas y otros criminales no puedan financiar sus actividades o lavar el producto de sus crímenes mediante el transporte físico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables al portador. Está dirigida específicamente a asegurar que los países cuenten con las medidas para a. Detectar el transporte físico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables al portador. B. Detener o frenar moneda e instrumentos negociables al portador que se sospecha que están relacionados al financiamiento del terrorismo o al lavado de activos. C. Detener o frenar moneda e instrumentos negociables al portador que son declarados revelados falsamente. D. Aplicar sanciones apropiadas por hacer una declaración o revelación falsa. Y E. Posibilitar el decomiso de moneda e instrumentos negociables al portador que estén relacionados al financiamiento del terrorismo o el lavado de activos. B.
Tipos de sistemas que se pueden implementar para abordar el tema del transporte de efectivo. 2. Los países pueden cumplir con sus obligaciones dentro de la Recomendación 32 mediante el sistema de declaración. 3. Todas las personas que transporten físicamente a través de las fronteras moneda o instrumentos negociables al portador que tengan un valor por encima del umbral máximo predeterminado de $15,000 u euros tienen que presentar una declaración veraz a las autoridades competentes designadas. Los países pueden adoptar por alguno de los siguientes 3 tipos diferentes del sistema de declaración. 1. Sistema de declaración escrita para todos los viajeros. 2. Un sistema de declaración escrita para los viajeros que llevan consigo una suma de moneda o instrumentos negociables al portador que sobrepasa el umbral. Y 3. Un sistema de declaración oral. Estos 3 sistemas se describen a continuación en su forma pura. No obstante, es un poco común que los países opten por un sistema mixto. A. Sistema de declaración escrita para todos los viajeros. Todos los viajeros tienen que completar una declaración escrita antes de entrar en el país. Ello incluirá preguntas contenidas en formularios comunes o formularios de declaración aduanera. En la práctica, los viajeros tienen que hacer una declaración, lleven consigo o no moneda o instrumentos negociables. B. Sistema de declaración escrita para los viajeros que llevan consigo montos por encima de un umbral. Todos los viajeros que lleven consigo un monto de moneda o instrumento negociable que sobrepasen un umbral designado, predeterminado, tienen que completar un formulario de declaración escrita. En la práctica, el viajero no tiene que llenar ningún formulario si no lleva consigo moneda o instrumento negociable que supere un umbral designado. C. Sistema de declaración oral para todos los viajeros. Todos los viajeros tienen que declarar oralmente si llevan consigo un monto de moneda o instrumento negociable que sobrepasa un umbral prescrito. Usualmente esto se hace en los puntos de entrada a la aduana, al exigir a los viajeros que escojan entre el canal rojo, bienes a declarar, y el canal verde, nada que declarar. La selección del canal hace que el viajero es considerado como una declaración oral. En la práctica, los viajeros no declaran por escrito, sino que se les exige que reporten activamente a un agente aduanero. Sistema de revelación. 4. Los países pueden optar por un sistema en el que se les exija a los viajeros que suministren a las autoridades información apropiada, siguiendo una solicitud. En estos sistemas no existe un requisito de que los viajeros hagan por adelantado una declaración escrita oral. En la práctica es necesario pedir a los viajeros que respondan verazmente a las autoridades competentes cuando se les solicite. C. Elementos adicionales aplicables a ambos sistemas. 5. Cualquiera que sea el sistema que se implemente, los países deben asegurar que su sistema incorpore los siguientes elementos. A. El sistema de declaración-revelación debe aplicarse al transporte de moneda o instrumento negociable tanto entrantes como salientes. B. Al descubrir una declaración-revelación falsa de moneda o instrumento negociable o una falta de declaración-revelación de estos, las autoridades competentes designadas deben contar con autoridad para solicitar y obtener más información del portador con respecto al origen de la moneda o el instrumento negociable y el uso que se le pretendía dar a los mismos. C. Información obtenida mediante el proceso de declaración-revelación debe estar al alcance de la UIF, ya sea mediante un sistema en el que se notifique sobre incidentes sospechosos de transporte transfronterizo o suministrado directamente la declaración u revelación a la UIF de alguna u otra forma. D. A nivel interno, los países deben asegurar que exista una coordinación adecuada entre la aduana, inmigración y otras autoridades relacionadas sobre temas relativos a la implementación de la Recomendación 32. E. En los siguientes 2 casos, las autoridades competentes deben ser capaces de detener o frenar el efectivo o los instrumentos negociables por un periodo de tiempo razonable, a fin de precisar si se puede encontrar evidencia de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 1. Cuando existe una sospecha de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. 2. Cuando hay una declaración falsa o una revelación falsa. F. El sistema de declaración-revelación debe permitir la cooperación y la asistencia internacional en la mayor medida posible de acuerdo a la Recomendación 36 a la 40, para facilitar esta cooperación en casos en los que 1. Se haga una declaración o revelación que exceda un umbral máximo de dólares o euros, o cuando hay una declaración falsa o una revelación falsa. 3. Cuando existe la sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, esta información se retendrá para ser usada por las autoridades competentes. Como mínimo,
Esta información cubrirá 1. El monto de moneda o instrumento negociable declarados, revelados o detectados de alguna u otra forma. Y 2. Los datos de identificación de o de los portadores. G. Los países deben implementar la recomendación 32 sujeta a estrictas salvaguardas para asegurar el uso apropiado de la información y sin que se restrinja 1. Pagos comerciales entre países por bienes y servicios o 2. La libertad de movimiento de capital de cualquier forma. D. Sanciones. 6. Las personas que hagan una declaración o revelación falsa deben estar sujetas a sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, ya sean penales, civiles o administrativas. Las personas que estén transportando físicamente moneda o instrumento negociable que estén relacionados al financiamiento del terrorismo o lavado de activos o delitos determinantes deben estar sujetas también a sanciones proporcionales y disuasivas, ya sean penales, civiles o administrativas, y deben estar sujetas a medidas de acuerdo a la recomendación 4, la cual permitirá el decomiso de dicha moneda o instrumento negociable. 7. Las autoridades responsables de la implementación de la Recomendación 32 deben contar con recursos financieros, humanos y técnicos adecuados. Los países deben tener establecidos los procesos para asegurar que el personal de estas autoridades mantenga elevados estándares profesionales, incluyendo estándares sobre la confidencialidad, y deben tener una profunda integridad y contar con las habilidades acordes. E. Oro, metales preciosos y piedras preciosas. 8. A los efectos de la Recomendación 32, el oro, los metales preciosos y las piedras preciosas no están incluidas, pese a su elevado grado de liquidez y su uso en ciertas situaciones como medio de cambio o de transmisión de valor. Estos artículos pudieran de otra manera cubrirse bajo las leyes y regulaciones de la aduana. Si un país descubre un movimiento inusual transfronterizo de oro, metales preciosos o piedras preciosas, este debe considerar su notificación, como corresponda a la aduana u otras autoridades competentes de los países desde los cuales se originaron estos artículos o hacia los cuales están destinados, y deben de cooperar con el fin de definir la fuente, el destino y el propósito del movimiento de tales artículos y para la toma de una acción apropiada. Requisitos generales. Recomendación 33. Estadísticas. Los países deben mantener amplias estadísticas sobre los asuntos relevantes a la eficacia y la eficiencia de sus sistemas a lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto debe incluir estadísticas sobre los reportes de operaciones sospechosas recibidos y divulgados, acerca de las investigaciones, procesos y condenas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sobre los bienes congelados, incautados y decomisados, y acerca de la asistencia legal mutua u otras solicitudes internacionales de cooperación. Recomendación 34. Guía y retroalimentación. Las autoridades competentes, supervisores y los OAR deben establecer directrices y ofrecer retroalimentación que ayude a las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas en la aplicación de medidas nacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y, en particular, en la detección y el reporte de transacciones sospechosas. Ojo, guía para la elaboración de reportes de operaciones inusuales y operaciones internas preocupantes de la UIF. Recomendación 35. Sanciones. Los países deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, sean penales, civiles o administrativas, que estén disponibles para tratar a las personas naturales o jurídicas cubiertas en las recomendaciones 6 y 8 a la 23 que incumplan con los requisitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Las sanciones deben ser aplicables no solo a las instituciones financieras y a las actividades profesionales, sino también a sus directores y alta gerencia.